Doctor Manuel Magallanes, bienvenido, muchas gracias por platicar con nosotros, muy buenos días. Muy buen día, Mariano, muchas gracias por invitarme a platicar con todo tu auditorio. No, al contrario, doctor, para nosotros es muy importante platicar con un especialista como usted. Ya lo veía aquí con el doctor Juan Pablo Olivares, que nos decía que por algo ustedes ya tienen definido el tratamiento y por qué se dan las dosis de esta manera. Indíquenos, ¿cuál es el riesgo precisamente que presenta cualquier niño y lo que ha presentado estos niños también con tan solo falte un día a su tratamiento? Mira, la única justificación para que un paciente no reciba su tratamiento debe ser únicamente clínica. Es la única. ¿Qué pasa? Cuando uno está sometido a quimioterapia, cuando un paciente está sometido a quimioterapia, nuevamente tienen un esquema determinado por los estudios. Entonces se pone, por ejemplo, tratamiento cada semana o cada 21 días, dependiendo del esquema que se elija para el padecimiento. La única justificación para retrasar es que las condiciones clínicas del paciente no lo permitan administrar, pero evidentemente un tema de gestión de medicamentos o un tema administrativo no puede ser justificación para poder diferir o suspender un tratamiento, es inadmisible. Exactamente, es inadmisible, por eso veíamos esta reacción por parte de la sociedad que se dio a conocer después de estos bloqueos por parte de las madres de familia que decían que no tenían este tratamiento, sobre todo el del metotrexato. Específicamente, doctor, el metotrexato, ¿cómo funciona? Bueno, mira, voy a puntualizar un tema. El tema del desabasto de medicamentos es un tema que venimos padeciendo desde hace un año. Nosotros como Colegio Mexicano de Oncología, el año pasado participamos en otra crisis que a lo mejor por ahí ya no se recuerda a la gente, pero fue la crisis de la ciclofosfamida. La ciclofosfamida también le pega a las personas con leucemias, linfomas, etcétera, y es muy parecido a lo que pasó ahorita con el metotrexate. El metotrexate, particularmente en estos casos de leucemia infantil, es la piedra angular del tratamiento de la misma. O sea, lo que hace es impedir un poco el metabolismo de la célula e impedir que se pueda reproducir el DNA de la célula tumoral. Entonces, parte de la problemática está en que estos niños, pues sí, son muy dependientes. En general, los tumores infantiles dependen mucho de este tipo de drogas. Ahora, el problema con esta droga es que es una droga que tristemente es una droga barata. Y al ser una droga barata, entonces el problema que está sucediendo es que ya no muchos laboratorios la quieren producir. ¿Y por qué está sucediendo esto? Digamos, ¿cuál es el argumento que dan los laboratorios para ya no querer producir este tipo de medicamento? Pues es que lo que pasa es que este tipo de medicamentos, conforme ha ido pasando el tiempo, han ido entrando cada vez más genéricos. Y entonces, evidentemente, el costo del medicamento ha ido bajando y por lo tanto, digamos que el margen de ganancia de estos medicamentos pues es bajo. Y entonces, pues, lo que se ha optado es poder estar sumando cada vez más laboratorios para poder cubrir el abasto de estos tipos de medicamentos. Pero realmente, por ejemplo, son medicamentos que son muy baratos. Entonces, dependes de muchos laboratorios para poder tener los abastos o los inventarios de este tipo de medicamentos. Ahora, aquí lo que se tiene que revisar muy bien es que para que haya faltado de la manera que faltó este medicamento, seguramente hubo una falla muy fuerte en la cadena completa de adquisición, de producción y evidentemente de surtimiento del medicamento, ¿no? Entonces, lo interesante del caso es que seguramente se tendría que hacer un análisis muy a conciencia de qué fue lo que pasó, porque no creo que esto se haya generado de que un día llegaron y se dieron cuenta que ya no había metotrexate. Esto seguramente se viene presentando de varios meses y pues obviamente llegó un momento en que se agotó. Es lo que le quería preguntar, porque precisamente llamaba mucho la atención que de un día a otro ya no hay medicamento. No se supone que como, digamos, autoridad sanitaria, como hospital público, incluso hasta los privados que prescriban este tipo de medicamento para pacientes con cáncer infantil, pues no se hayan dado cuenta que ya en la bodega les estaba empezando a faltar. No tienen por eso un área específica a nivel administrativo que esté constantemente revisando los contratos, que esté revisando lo que se tiene, precisamente cuando ya hay un faltante, solicitar un nuevo lote. Sí, o sea, aquí si uno analiza bien el caso, uno tiene que ponerse a pensar que es toda una cadena de factores que suceden para que se dé esto. O sea, no es nada más que de repente ya no hubo. O sea, aquí pues evidentemente se tiene que revisar qué sucedió con el departamento de farmacia, si se revisó a tiempo que ya no había, y posteriormente se tiene que revisar si se hicieron las gestiones adecuadas cuando se detectó que empezaba a haber un faltante de esto para que evidentemente no lo hubiera, o qué acciones se tuvieron para poder empezar a remediar sin llegar a un punto en donde se suspendían los tratamientos, ¿no? Definitivamente aquí un tema que se tiene que revisar, digo, y suena fuerte, pero se tienen que deslindar responsabilidades de este tema, evidentemente. Doctor
¿Sabe de cuántos pacientes estamos hablando más o menos afectados por el desabasto actualmente de metotrexate? No, la cifra no la tengo como tal, pero digamos que el cáncer infantil en México es, digamos que el cáncer infantil en general en el mundo no es una proporción muy grande del cáncer, hablamos de realmente un 10% del cáncer en general, pero lo que sí es cierto es que las leucemias, por ejemplo, los tumores hematológicos en cáncer infantil son los más frecuentes. Entonces, pues evidentemente el medicamento es un medicamento básico para el tratamiento de las neoplasias infantiles. O sea, digo, definitivamente la afectación pues, de no tenerlo sí es significativa. Ahora, doctor, estamos viendo que en promedio un medicamento como esto específicamente cuesta alrededor de 500 pesos. ¿Es correcto el dato? Es correcto, cuesta alrededor de 500 pesos, pero obviamente cuando se contrata esto a partir de contratos, o sea, es todavía más, o sea, se hace a través de varias compras, en realidad es un poco más económico. Doctor, en lo que llegan, estamos esperando que lleguen varias madres de familia aquí al estudio, están invitadas precisamente, ya lograron reunirse, incluso lo dimos al principio de la plática con usted, de que lograron platicar con el secretario de Salud luego de conocer pues la lamentable declaración que hizo en días pasados cuando lo entrevistaron afuera de Palacio Nacional, que eso llamó mucha la atención y molestó a gran sector de la población después de escuchar esto del propio secretario de Salud Federal. En lo que llegan ellas, ¿nos puede platicar cómo es el día a día de una paciente, de un paciente infantil que necesita este tipo de tratamientos? ¿Cada cuánto tienen que estar acudiendo a su revisión? ¿Cada cuánto van? Si tienen que recibir los medicamentos en la clínica, lo pueden hacer desde su casa. Ayúdenos a entender cómo es el día a día de un paciente con cáncer, en el caso específico de los niños con leucemia. Bueno, el tema del cáncer infantil es un tema durísimo porque hablas de una población que es de entrada vulnerable, son los niños, y por otro lado de alto riesgo al tener cáncer, ¿no? O sea, entonces tienes una población sumamente sensible, ¿no? Y por otro lado también si uno se pone a pensar que la mayor parte de estos niños vienen de familias que se encuentran en un sector económicamente de mucha precariedad, entonces pues se combinan muchos factores. Adicionalmente, el otro problema que tienen los niños es que normalmente el niño no tiene conceptualizado la posibilidad de morir de un tumor o tumor de cáncer. Entonces, lo que tú ves cuando tratas cáncer infantil es una lucha muy fuerte del niño por sobrevivir a la enfermedad. O sea, realmente es un tema sumamente desgastante. La gente que se dedica a la oncología pediátrica, la verdad es que lo hace con una devoción y con un corazón muy alto, porque el ver cómo este tipo de pacientes se desgastan a partir de utilizar quimioterapia o de utilizar algún tipo de tratamiento oncológico es muy fuerte. Por otro lado, uno tiene que entender que, por ejemplo, las leucemias son tumores que llevan primero quimioterapia a través intravenoso, pero también llevan aplicación de este medicamento en la médula espinal, lo que se llama quimioterapia intratecal. Entonces, se les tiene que estar poniendo este tipo de quimioterapia en la médula espinal para limpiar la médula espinal de células tumorales de la leucemia. O sea, es muy complejo el tratamiento, doctor, es muy complejo, es muy delicado, pues. Complejo y doloroso, o sea, digo, porque estos niños tienen que estar siendo apoyados. Pues, imagínate un niño que tiene leucemia, que está bajando de peso, que a su vez no tiene la mejor posibilidad de adquirir nutrición adecuada, porque a lo mejor en su familia no existen los medios suficientes, y adicionalmente le tienes que estar poniendo quimioterapia que lo está desgastando más, pues evidentemente estás hablando de casos sumamente dramáticos y sumamente complejos. O sea, la verdad es que la gente que lo hace y toda esta gente que trabaja en el Federico Gómez o en el Instituto Nacional de Pediatría o en los hospitales que ven pediatría, que realmente son pocos, porque hay que aclarar que la especialidad de oncología pediátrica es de las más escasas que hay en México, entonces lo hacen con el mayor de los cariños, ¿no? Sí, por supuesto. Yo he tenido incluso la posibilidad, estoy platicando aquí, está en el estudio el doctor Juan Pablo Olivares, doctor. He tenido la oportunidad tanto estar en el Federico Gómez como en el Instituto Nacional de Pediatría. Y sí me consta la manera en la que trabaja el equipo médico, las enfermeras, los doctores, con un cariño y una devoción. Incluso hasta les llevan, por ejemplo, está el doctor Payaso. Hay grupos que se acercan a todos estos niños para lograr levantarles el ánimo. Ahora, ¿qué posibilidades de éxito se tiene con este tipo de tratamientos, doctor? Es decir, ¿qué tanto se logra una remisión? ¿Qué tanto se logra una cura, de ser el caso? Bueno, dependiendo del avance de la leucemia, o sea, dependiendo del avance de la gravedad, pues es la posibilidad de cura, pero la cura en realidad oscila entre un 50 y un 70%, hasta un 90% cuando se agarran en momento adecuado. Entonces realmente son tumores que en un momento determinado tienen posibilidades altas de poderse curar.
Eso es bueno, ¿no? Finalmente. ¿Eso Sí. ocurre, por Claro, ejemplo, a claro, nivel de claro. un cáncer ocular, doctor Juan Pablo? No, la sobrevida también depende del estadio en el cual se diagnostique, pero la sobrevida llega a ser menor. Es ¿De menos. acuerdo? Sí, también son los cánceres oculares también son más frecuentes en niños, algunos de ellos, y la sobrevida es menor. Algo que mencionaban ahorita que es muy importante es entender que se debe llevar un tratamiento multidisciplinario para estos pacientes. No solamente es el pediatra, no solamente es el oncólogo, también los psicólogos infantiles que apoyan a los niños, como decía el doctor, pues es impresionante ver la lucha de estos niños por sobrevivir, la lucha de los familiares de los pacientes, y pues claramente el desabasto de medicamento pues es algo que les pega no solamente en la parte física, sino en la parte emocional a las familias de estos pacientes, ¿no? Así es. Y doctor Manuel, ¿crees que no estén enteradas las autoridades del problema? ¿Qué tan grande se enfrenta por el desabasto? Me refiero al desabasto que se está viviendo. Entiendo que son asuntos también meramente económicos y administrativos para lograr adquirir un lote y que los hospitales públicos en especial tengan precisamente estos medicamentos para la enorme demanda. Entendemos que es enorme la demanda que tienen, pero falta que mayor conocimiento, que estén enteradas las autoridades, incluso mayor sensibilidad. ¿Cuál es tu punto de vista en este aspecto? Bueno, mira, yo lo que creo es que uno de los puntos que se tiene que revisar es que se tiene que revisar el modelo completo de cómo está accediendo el paciente a la medicación. Porque hoy, por ejemplo, tenemos problemáticas como, por ejemplo, que el acceso al medicamento se tiene que hacer exclusivamente, por ejemplo, a través de ciertos centros que se llaman centrales de mezclas. Antiguamente lo que se hacía es que los medicamentos se compraban directamente a los hospitales y se preparaban en los hospitales. Entonces era un poquito más flexible porque lo que hacías es que si faltaba un medicamento lo podías conseguir inclusive en la farmacia y no pasaba nada. Pero actualmente resulta que nada más lo puedes conseguir a través de una central de mezclas. Y si esa central de mezclas no lo tiene, entonces no te lo surten. Y, por ejemplo, si lo quieres ir a comprar a la farmacia, resulta que tampoco lo encuentras porque estos inventarios normalmente las absorben también las centrales de mezclas. Entonces yo creo que se tiene que revisar todo el modelo completo de cómo está accediendo el paciente al medicamento. Y por otro lado, el otro punto importante es revisar bien la cadena completa de producción, de inventarios, de ver que la gente que se compromete a producirlo, pues sí los esté abasteciendo a tiempo. Revisar también, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas que han hecho que esto se haga tan estricto y tan cuadrado. Entonces, sí requiere una revisión completa del modelo de acceso a medicamentos, porque vuelvo a repetirte, este problema de acceso y de este problema de falta de medicamentos, este año fue el metotrexate, pero el año pasado, por ejemplo, fue la ciclofosfamida, que es un medicamento del mismo calado e importancia que el metotrexate. Claro, sobre Y todo... así nos estamos... Sí, Y doctor, así nos adelante. estamos enfrentando a cada rato a este tipo de abusos, y al rato va a ser otro, y al rato va a ser otro. Entonces aquí el tema sería cómo no se vuelven a repetir este tipo de historias que lo estamos viviendo año por año. Claro. Esto es yo creo que lo delicado. Y además si somos estrictamente justos en este asunto, pues si ya tuvieron un desabasto de otro medicamento relacionado también con el cáncer para el tratamiento, pues estamos hablando incluso hasta de otra administración, ¿no? O sea, no habría que echarle Claro. exactamente toda la culpa a la actual. Si ya ustedes ya detectaron que ya viene ocurriendo año con año, pues también estamos hablando que también las otras administraciones tuvieron que ver en este asunto. De hecho, eso es un tema que ha estado pasando, y nosotros, por ejemplo, como Colegio Mexicano de Oncología Médica, el año pasado estuvimos participando mucho en el desabasto de ciclofosfamida, en el que también estuvo involucrado el Federico Gómez, porque estos medicamentos también le pegan al cáncer infantil, por ejemplo, en los linfomas, en las leucemias. Ese es el otro acompañante del metotrexate. Y evidentemente también una de las cosas que nos explicaron fueron acerca de la baja de inventarios que han ido produciendo las compañías que se encuentran involucradas. Pero yo creo que aquí lo que amerita es una revisión muy importante de cuánto es lo que se necesita, y que evidentemente pues se revise el modelo completo. O sea, no se puede seguir permitiendo que año con año estén pasando este tipo de circunstancias. Pues yo creo que si ya nos está pasando año con año, pues entonces yo creo que es momento de revisar el modelo en su integridad, ¿no? ¿Esa sería tu conclusión, doctor Manuel Magallanes, que se revise precisamente el momento, el modelo de adquisición, y sobre todo que también haya, no dudo que la industria farmacéutica esté comprometida, porque finalmente eso hace, de eso vive, ¿no? La Claro, producción claro. de este tipo de medicamentos para el tratamiento del cáncer. No dudo que esté comprometida, pero finalmente se tiene entonces, de esta manera concluimos contigo esta intervención, que se revise el modelo de adquisición de medicamento.
de modelo de adquisición y el modelo de surtimiento del medicamento. O sea, porque al final del día es toda la cadena la que está fallando. O sea, no se puede nada más decir, aquí no hubo medicamento. A ver, no hubo medicamento, pero derivado de factor A, factor B, factor C, y ver cómo no se empiezan a repetir estas historias. Porque nosotros hicimos voy a concluir rápido, hicimos una pequeña encuesta en el colegio, entre todo el chat de oncología nacional. Nosotros somos el grupo de oncólogos más importante del país, somos alrededor de 200 oncólogos médicos. Sí. Y hay varias regiones del país que hay faltantes de medicamentos diversos oncológicos. Y tiene que ver con esto, con que está el modelo, de alguna manera el modelo no está haciendo lo más importante, que es prevenir el desabasto de los medicamentos. ¿Y dónde, O sea, dónde está focalizado más este desabasto de esta consulta que hicieron ustedes, doctor? En general se encuentra distribuido en general por todo el país, pero por ejemplo los centros importantes, hablando por ejemplo de Monterrey, Guadalajara, Culiacán, tienen digamos que faltantes. Si no quiere decir que no haya, quiere decir que está muy restringida la adquisición de medicamentos como la vincristina, el metotrexate, la ciclofosfamida, que todavía no se termina de regularizar. Y adicionalmente hay varios medicamentos que siguen estando bajos en los inventarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que pues, tarde o temprano se termina acabando otro y vuelve a suceder este mismo tema, y no vamos a tener que estar esperando que cada grupo poblacional afectado pues tenga que estar protestando para que se tengan que hacer las gestiones. Ese yo creo que sería para mí mi mensaje, ¿no? Sí, exactamente, porque si esto se hizo más grande, se mediatizó, por supuesto, fue a raíz de las manifestaciones, el bloqueo de terminales, de avenidas importantes aquí en la Ciudad de México. Pero con esto nos estás confirmando que después de haber realizado precisamente este tipo de estudio y análisis en otros puntos del país, están padeciendo la misma circunstancia. Bueno, claro. Ojalá no se agrave. Pues, doctor Manuel Magallanes, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros aquí en Código Salud, y estaremos en contacto de ser necesario contigo en los próximos días. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias por permitirme estar en tu programa. Al contrario, muy buenos días. Platicamos con el doctor Manuel Magallanes, director de investigación del Centro Oncológico Internacional.